Los alimentos son muy importantes en nuestra vida, no solamente para el crecimiento y mantenimiento de nuestro cuerpo, sino la mayoría de las relaciones humanas, cuando vamos a ver a la familia, ¿verdad? Se hace una comida o un cafecito, vaya, tiene que ver con nuestro lado afectivo también. Entonces, como es algo tan importante la alimentación, también existen trastornos. Y fíjate bien, son trastornos graves, o sea, es una enfermedad o son enfermedades psiquiátricas graves, donde va a tener que ver, como podemos observar aquí en la imagen, que hay una percepción inadecuada de qué? Del sí mismo. Entonces, si lo empezamos a ver ahí, pues van a afectar muchos factores, el factor social, el factor de la autoestima y de la percepción. Entonces, pues vamos a hablar de los factores psicológicos. De inicio es cómo aprendiste en tu infancia acerca de la comida. ¿Qué aprendiste? ¿Que era algo bueno? ¿Que era no tan bueno? ¿Es importante que te acabes todo o te castigaban con la comida? ¿Qué te decían sobre tu cuerpo, sobre si eras gordito, delgada, delgado? Ver cómo en tu mente empezaste a generar los patrones de la conducta alimentaria. También la televisión, cómo influyó. Y ya podemos dar cuenta que los factores psicológicos son muy determinantes. Primero que ver la autoestima. ¿Qué tanto tu autoestima o el amor propio depende por lo que ves en el espejo? Y si además de eso está alterada la percepción, pues obviamente tu relación con los alimentos no va a ser muy buena. Y si además de eso tu relación con papá o con mamá no es muy buena, es decir, faltó un poquito de cariño de papá o de mamá, más específicamente mamá, que está más ligado con la conducta alimentaria, pues va a afectar o va a ser un detonante de trastornos de la conducta alimentaria. Entonces ahorita vamos a hablar de ellos para que puedas identificar tanto en estos factores psicológicos que, repito, es una enfermedad psiquiátrica de que ocupa un tratamiento importante. Y ahora vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimenticia, vamos a hablar, perdón, y que se dividen en dos grandes categorías, los que se diagnostican o empiezan en la infancia y los que se diagnostican o empiezan en la adolescencia y la adultez. Y también hay otra división que hacemos en la adolescencia y la adultez que ahorita vamos a pasar. El primero de ellos, fíjate bien en la imagen que está ahí, se llama un trastorno de pica. En este trastorno de pica, el paciente va a ingerir sustancias que no son alimento para nosotros los humanos. Como ahí en la imagen, está comiéndose un sapo, una rana, no sé qué sea. Para poder diagnosticar esto, tiene que ser después de los 2 años, cuando el niño ya sabe diferenciar que sí se come y que no se come. Este consumo de sustancias que no son alimento no es algo que ocurre de manera ocasional. Para poder diagnosticarlo tiene que ser de manera consistente. Y en este caso de la imagen, pues fue una rana, pero generalmente es papel, tierra, cosas que normalmente no, o sea, los humanos no lo podemos digerir. Esta ingestión debe ser mínimo, consistente,
durante un mes. El segundo criterio diagnóstico, ya lo dije antes, es que el niño esté en periodo de maduración neurológica después de los 2 años. ¿Por qué? Porque antes acuérdate que en la etapa oral, el niño se mete todo a la boca no para comérselo, para conocer. Es parte de su desarrollo. Entonces, cuando el niño ya sabe qué sí es comida y qué no es comida, es cuando vamos a decir, bueno, tenemos ya un criterio, más de un mes, mete a su boca e intenta digerir, no nomás meterse a la boca, sustancias que no son alimento. Y recordemos, todo trastorno psiquiátrico puede venir en comorbilidad o acompañado de otro trastorno, psicosis, esquizofrenia, depresión, bipolaridad, o sea, puede ser sumado a otro, o sea, no es completamente excluyente de un solo trastorno. Y no puede tener una explicación médica de otro tipo que podemos decir se debe a otra situación médica diferente al fenómeno de picas. Así que no tenemos otra explicación, tenemos el cuadro completo y ya podemos decidir en dónde lo vamos a encuadrar este trastorno. La palabra rumiación, este trastorno, fíjate bien, muy posiblemente te lleve a momentos de cuando fuiste a visitar a algún familiar en un campo. Y en el campo tenemos la oportunidad de ver que hay vacas. Y las vacas son animales que van a rumiar, es decir, alimento que ya está en proceso de digestión, vuelve a la cavidad oral, vuelve a la boca y lo vuelven a masticar. Esto normalmente los humanos no lo hacemos. Sin embargo, quien tiene el trastorno de rumiación sí lo hace. Entonces, cuando mastican la comida de nuevo, o la vuelven a ingerir o la pueden escupir. ¿Cuándo ocurre normalmente? Generalmente pasan 30 minutos después del proceso normal de que empezó a comer, de que empezó su proceso y empieza a hacer esta situación de el trastorno de rumiación. Y vas a darte cuenta porque no es algo que dice el paciente, se me vino la comida. O sea, como cuando la gente va a vomitar, se le viene la comida y no la mastica, la expulsa, ¿no? Pero regresa, en este caso no. Es algo que el paciente hace voluntariamente y se siente la arcada como si fuese a vomitar, pero es algo que él hace a voluntad. Ahora bien, no por el hecho de que el paciente decide hacerlo, cuando se le pregunta, él te va a decir, bueno, yo lo hago a voluntad, pero no puedo controlarme, no puedo dejar de hacerlo, te va a argumentar. Entonces, en los criterios diagnósticos es todo lo anteriormente dicho, que lleva la regurgitación del alimento, vuelve a masticar, lo expulsa o lo vuelve a digerir. Acuérdense, siempre DSM-5, los tiempos, por un periodo mínimo de un mes, no ocasionalmente. Va a ser un periodo frecuente la mayor parte de los días, la mayor parte del día, por un mes o más. Segundo criterio. Esta situación no se debe a que el paciente tenga algún trastorno gastrointestinal. No es enfermedad por reflujo. Repito, es algo que el paciente hace a voluntad. El tercer criterio, y muy importante, es que es muy diferente a otro trastorno de conducta alimentaria que vamos a ver adelantito de este video. O sea, no es bulimia, no es cuando el paciente vomita para controlar su peso, no. Esto el paciente lo hace a voluntad y no es atribuible a otra enfermedad mental ni es atribuible a una enfermedad médica.
Criterio siguiente, no quiere decir que porque no lo podemos mezclar con el diagnóstico, por ejemplo, de bulimia, no quiere decir que vaya a venir solo. Recordemos, toda enfermedad psiquiátrica puede ir acompañada de otras, como un trastorno cognitivo, muy probablemente el Asperger, cualquier otra situación de índole mental puede ir acompañando. Nada más tenemos que ver, pues, como dice el dicho, una cosa es una cosa y otra cosa otra cosa, para que no nos vayamos a confundir en los diagnósticos. Otra cosa importante es que ya sea el niño o si ya creció, o sea, si le persistió la conducta, pues él sabe que es algo que a la gente no le va a gustar, que lo van a criticar en su casa, en la escuela, y pues mucha gente hasta le da asco de ver que alguien haga eso. Entonces, pues este paciente va a intentar comer menos o comer donde no haya personas o nada más las de mucha confianza. ¿Por qué? Porque él emite esta conducta. Ese trastorno está asociado a la discapacidad intelectual, a la discapacidad cognitiva, y tiene que ver con que el paciente siente un poco de tranquilidad, un poco para estar más a gusto ante el clima de las demás personas, como él se sentiría presión, incomodidad y demás, se tranquiliza cuando está emitiendo esta conducta. ¿Por qué? Porque él tiene control sobre él. Y también está ligado a otros factores psicosociales, pues de índole familiar, los más importantes, que es la estimulación, el acompañamiento durante las comidas. Recordemos que la alimentación tiene mucho que ver con el dar y proporcionar amor. Toda conducta alimentaria, ya lo dije antes, está muy relacionada con factores afectivos psicofamiliares. Cuando el paciente no tiene una discapacidad intelectual o cognitiva, se puede usar, y con muy buenos resultados, la psicoterapia. A mí en lo personal, la psicoterapia humanista es la que me ha dado muy buen resultado. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual es buena, la terapia conductual por sí misma, pero... Y otra cosa muy importante, la psicoterapia familiar, para que sepan sus compañeros de vida de qué se trata y no le añadan más problema al estar criticando o maltratando al paciente. Ahora vamos a hablar de los trastornos de la conducta alimentaria que generalmente se van a diagnosticar de la adolescencia en adelante. Y en este caso, pues vamos a hablar de los que son trastornos específicos y que además de eso son los más conocidos. En este caso, este trastorno ocurre más frecuente en países pues industrializados, en países donde hay más alimentación y demás. La edad más frecuente pues es en la adolescencia, y ya dijimos que es más frecuente en mujeres que en hombres. Por cada 9 mujeres generalmente hay un paciente hombre. En la adolescencia es más o menos, va a la par la prevalencia, pero conforme va avanzando la edad es más prevalente en paciente femenina. Ahora, las causas pues son multifactoriales. Pues una de ellas, y muy importante, pues es la causa psicosocial, el pertenecer a un grupo, sentir aceptado. Ahora, ¿por qué esa necesidad de pertenecer a un grupo? Escúchame bien. Lo familiar, lo psicofamiliar, que yo menciono mucho eso, mucho. Este paciente muy seguramente ha vivido un trauma familiar, una pérdida de un ser querido, además, o situaciones de ¿qué?
de alejamiento, de rechazo, de abandono. Es decir, mi familia no me quiere, me voy a buscar otra familia. Y como socialmente en la televisión, pues te hacen el hincapié de hay que ser delgado, delgada, todo esto, pues quiere encajar en la nueva familia que generalmente se creó en su mente, porque pues la verdad que el paciente o la paciente no lo conocen en esa área. Y otro origen muy importante, que es parte criterio diagnóstico, lo repito mucho, porque es preguntísima de examen. La no aceptación del cuerpo, la no aceptación del sí mismo, es decir, una muy baja autoestima. Otro punto teológico importante, pues tiene que ver el medio laboral. Si esta persona, por ejemplo, es modelo, pues ahí la conducta de este tipo es muy común. Y originalmente inicia como algo aprendido porque hay lugares que con cierto peso ya no pueden seguir trabajando. Entonces lo laboral también influye. Otro factor de origen importante es la presencia de esta enfermedad en familiares de primer grado. Papá, mamá, hermanos. Y pues como la gota que derramó el vaso, pues la depresión, ya se imaginarán, la depresión o el trastorno mixto de depresión y ansiedad tiene que ver con el desencadenamiento de este tipo de trastornos de índole psiquiátrico, de enfermedad psiquiátrica complicadita, así que tiene la persona que ir a recibir ayuda. Entonces vamos a hablar del tratamiento. El tratamiento tiene una parte psicológica, de psicoterapia muy importante, donde la psicoterapia humanista es es la más importante para mi juicio. ¿Por qué? Porque en la psicoterapia humanista vas a sanar tu relación con papá, con mamá, contigo mismo. O sea, es porque obviamente que este trastorno de anorexia nerviosa nos habla de una mala o pésima relación el sí mismo. Así que si tú la padeces, un familiar o un paciente tuyo, que date la oportunidad o que se dé la oportunidad de llevar un tratamiento adecuado. Y obviamente también va a recibir un tratamiento médico, un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque generalmente hemos dicho, hay trastornos que vienen junto o con comorbilidad de otro tipo de trastornos, como la depresión. Entonces se va a dar el tratamiento necesario. Ya en la última unidad voy a hacer las clases de psicofarmacología, donde voy a explicar uno a uno cómo actúan y cómo trabajan a nivel cerebral. Ahora vamos a hablar de otro trastorno, la bulimia nerviosa. Es un trastorno, obviamente, igual que los anteriores, es una enfermedad psiquiátrica grave, caracterizado porque este paciente, ya sea hombre o mujer, mayoría en mujeres, va a realizar atracones, pero va a comer con desesperación, ni siquiera con disfrute. Va a comer con desesperación como si ya no hubiera más alimento. Fíjate bien, fíjate bien. Para que lo diferencies de la anorexia expulsiva, en la bulimia nerviosa, fíjate el ciclo. Un atracón, come demasiado el paciente, después, grábatelo, siente culpa. Ya lo vas entendiendo, criterio diagnóstico. Siente culpa. Entonces se siente, repito, repetición es madre del aprendizaje, se siente culpable y dice, tengo que deshacerme de lo que me hace sentirme culpable. Es decir, es cuando decide vomitar. Entonces, pues vamos a escribir los criterios diagnósticos. Acuérdate que hay un ciclo, ¿no? Lo primero es la ingesta exagerada de alimentos,
superior a lo que su cuerpo y actividad física necesita. Lo primero, a lo cual se llama atracón. Después vamos a hablar específicamente de este trastorno. Aquí forma parte del diagnóstico bulimia nerviosa. Otra situación muy importante que no debe olvidarse. Cuando el paciente está realizando el atracón, no creas que no se da cuenta. Sí se da cuenta, pero no puede evitarlo. Él quisiera dejar de comer, pero le das un bote con galletas o él lo agarra, se lo va a acabar, una de esas de nieve grandotas, lo que sea, él se lo va a acabar o ella se lo va a acabar. Si se da cuenta, quisiera dejar de hacerlo, pero no puede hacerlo, no por falta de voluntad. No critiquemos al paciente, es parte de su trastorno psiquiátrico que está vivenciando en ese momento. Después de que hizo este atracón y siente la culpa, criterio número 2, ¿qué va a hacer? Va a provocarse el vómito. Hay unos que ya ni ocupan usar su dedo, o sea, entran al baño y vomitan sin batallar, o van a usar laxantes, lo que gustes, imaginable e inimaginable. El caso es quitarse esa sensación de culpa que están vivenciando. Podemos decir como último en la bulimia nerviosa que el paciente no tiene una delgadez extrema. Él normalmente va a estar en su peso y talla normal, y este conducta de atracones seguido de culpa y vómito, acuérdate la secuencia, debe ser por lo menos una vez a la semana durante un mínimo de 3 meses. Es un paciente, una persona que sí cuida lo que come y lo que no come. Entonces normalmente tiene un peso saludable, y cuando pierde el control, cuando tiene un atracón, es específicamente siente culpa y vomita o se purga o lo que quieras. Entonces el tratamiento, pues vamos a hacer la parte psicológica familiar, muy importante que la familia entienda y ayude, que el paciente entienda su enfermedad y aprenda a sanar, no a controlarse, a sanar la parte de las heridas emocionales abiertas que lo están llevando a, ¿qué heridas emocionales hay? Y el tratamiento psiquiátrico para regular los neurotransmisores. Entonces, podemos ver eso muy claro, ¿no? Para no confundirnos, anorexia nerviosa restrictiva y bulimia. Ahora vamos a hablar de los trastornos no especificados. Entonces el tratamiento médico va a ir muy encaminado en todos los trastornos de la conducta alimentaria a los problemas que hay a nivel neurológico. Ya ven que la mayoría están asociados a depresión, pero habrá pacientes que van a ocupar neurolépticos y demás. Y además hay que ver que algunos trastornos de la conducta alimentaria pueden ir emparejados o concomitantes a otras patologías o otras enfermedades psiquiátricas. Muy importante, lo dije con cada una de las patologías, el tratamiento psicológico no lo podemos evitar. Si nada más queremos dar tratamiento médico, el paciente va a tener un grado de mejoría nada más, pero el vacío emocional que lo llevó a buscar amor y demás en la conducta alimentaria, aceptación, cariño, todo eso que hemos hablado, pues no lo va a tener porque no ha sanado. Entonces hay que llevar al paciente a psicoterapia, a una psicoterapia profunda, porque en la psicoterapia se habrá de tratar, para empezar, si fue hijo o no deseado, para buscar heridas de rechazo. Una psicoterapia muy profunda, no así de, ¿cómo te diré? Pues no así de alguien que tomó un cursito de
de 2 días y ya quiere arte terapia, no. Se ocupa una carrera de psicología y posgrados en psicología y psicoterapia para hacer una psicoterapia real, profunda y sobre todo sanadora. Y bueno, el libro pues fue el DSM-5, lo pueden checar, sería muy bueno, hay que estarlo leyendo, hay que estar siempre al día. Pues yo les deseo como siempre un día fabuloso, un día hermoso. Les deseo que Dios los bendiga y como siempre que los bendiga grandemente.